ustedes. Bueno, ya nos adentramos un poco a lo que va a ser, a lo que vinimos, vamos a los bifes, como se dice. Vamos a hablar del torneo de Integración IESA. Y tenemos el día de hoy la final entre Aborigen y Olimpia Esports. El partido más añejo, el clásico más añejo, como bien se dice, y bueno, estaremos con un encuentro realmente muy interesante, Ato, con muchos jugadores que ya conocemos, muchos por conocer, y bueno, será un partido que obviamente, como toda final, será atrayente. Muchas gracias conocimos y recordemos de que en el camino para llegar a la final tuvieron que eliminar desde como Cerro y Esport, que fue eliminado por Aborigen, si mal no estoy, en una ronda previa. Sí, Aborigen fue eliminado, perdón, Aborigen eliminó a Cerro Porteño Esports, mientras que Olimpia eliminó a River Plate, al Quelito Sports también, así que estuvo llegando a instancias importantes también el Quelito, así que bueno, realmente estuvo muy interesante el desempeño de ambos para llegar a esta final. Bueno, creo que pasaron varias rondas, 3 rondas específicamente. Ahí vemos el camino que tuvieron los distintos los protagonistas del día de hoy. Bueno, como ya mencionábamos, dejó de lado a Cerro Porteño en semifinales y Olimpia hizo lo mismo con el Quelito. Bueno, un poco más atrás, Olimpia eliminó a Rompes, Aborigen, perdón, a Presidente Ayes Esports, y así realmente hicieron un buen camino y llegaron al desenlace, a la final el día de hoy, así que será muy interesante lo que estaremos viendo, ya prestos para lo que va a ser este gran encuentro entre Aborigen y Olimpia Esports. Podemos ver el onceno titular primeramente de Olimpia Esports, por favor, Ronald, para analizar un poco el onceno inicial, así que de esta manera también nos vamos adaptando, adecuando también a lo que va a ser esta final, para que conozcan un poco a los protagonistas de este gran encuentro. Ahí vemos primeramente, ya vemos de un lado, a la izquierda el equipo de Olimpia, Franco en el arco, una línea de 3 bien marcada con Juanjo, Savage, Rodri, una línea de 5, Cartes por izquierda, Marín, Samu y Mario en el medio, Aldo por derecha, Ferpe y Mendo. No me digas que es Mendo Ñoqui el que está adelante. Mendo Ñoqui ha de ser Ronald, ¿no sabes? Ah, bueno, y mirá un poco Mendo Ñoqui cambió ahora, anteriormente en Teniense, ahora delantero titular de Olimpia Esports, y Ferpe, que será el otro delantero esta vez por izquierda. Ese es un mercado 3-5-2 prácticamente. Ato, una línea de 3 que bueno, ya en clubes pro anteriores también ya veíamos que se imponía esa formación. Y en temporadas anteriores, Mauri, era muy común ver esta clase de formación de 3-5-2, con esos 3 centrales bien fijos en el fondo y los carrileros que hacen toda la banda. La verdad que siendo sinceros, en este FIFA, en el nuevo FIFA, yo no estoy muy adentrado, no sé si es algo muy común de ver, pero al menos en estas dos formaciones vemos que igual se mantiene esa línea de 3. Sí, y ahí a la derecha pueden ver ustedes el equipo del Aborigen, Bot en el arco. Bueno, un Bot obviamente va a estar defendiendo el arco Aborigen, el arco aurinegro. Juanga, Malequilla y Malepka, la línea de 3. En los volantes centrales, Abeli y Ricky. Por izquierda, Fer. En el medio, prácticamente como un enganche, Galleto. Y a la derecha, Papu, el capitán intocable del Aborigen. De arriba, Kiko y Búho. Hoy vi un meme justamente en las redes sociales, Ato, que le decía a Bart, a Homero, ¿por qué tan elegante? Y le respondía a Homero, porque juega el Papu, Epa, así me quedé increíble realmente. El arrastre que tiene Papu en las redes sociales también increíble. Muchísima gente esperando a lo que va a ser este gran partido. Mientras tanto, hacemos el saludo pertinente a la gente que se está sumando, a CFM, que creo que es Evita Vázquez. Evita Vázquez, un saludo grande. Borilla, que está siempre ahí atento. Alan Talavera, a Johnny Marín también, a la gente que realmente Aborigen Pro dice Ato crack, hay una forma ahí también. Bueno, pero ya nos adentramos al partido, señoras y señores, y ya arrancó el partido. Ya comenzó el partido entre Aborigen y Olimpia Esports. Se viene ahora con todo el equipo de Cano por derecha. Intenta ahora Olimpia. La tiene, ahora es el Chori. Toca para quién. Ahora se viene de vuelta el franjeado. Vamos a ver qué tal recupera bien por allí. Vale, Quiña, quita a cualquier lado. El Aborigen No que quiere viste hoy. saber nada, vale.
No, el equipo blanco, que bueno, hoy está haciendo con el equipamiento suplente, podríamos decir, el aborigen. Bueno, ya se va reponiendo en defensa el equipo del capitán Papu. Allí el encargado será de vuelta. Galleto 321, levanta la pelota, la tiene por allí Miguel. Miguel juega para quién. Intentaba, pero no podía. Marca bien el señor Savage. Un peinado peculiar. Muchos peinados peculiares en Olimpia Esports. Se viene Búho, toca para Miguel. Se viene con todo el Mauri, que aborigen. era arquero en temporadas anteriores de Aborigen. Bueno, cambió un poco de faceta. Muy bien por el Búho. Me acuerdo de Jorge Campos, el arquero mexicano que en su momento era delantero. O, perdón, no sé si fue al revés. Si fue arquero después delantero o delantero después arquero. No recuerdo bien. Fue delantero y terminó siendo arquero. Algo así, bueno. Ahí se viene ahora Olimpia con todo. Quiere marcar el primer Olimpia Esports. Intenta ahora de vuelta, retrocede el equipo de Cano, el equipo franjeado. Y se viene con todo. Intenta, no puede por ahí Matías. Marca bien Papu y le queda de vuelta a Frutos de ahí. Intentaba el decano, no podía. Y de vuelta, recupera Olimpia rápido. No puede por allí Are. Se viene y retrocede para Samu. Samu por derecha. La tiene Mendoñoki. El Santi Mendoza, Mendoñoki retrocede, otra vez para Samu Riveros, mete el pase por arriba para Samu, es Mendoza, Mendoñoki, mete el pase de la muerte, atenta a la defensa aurinegra, y va saliendo y va respirando un poco más el conjunto aborigen, Nato. Y es Olimpia el que toma el protagonismo, Mauri, del partido. Las primeras acciones son del conjunto negro. Sí, señor, intentaba por allí irvanar su primer ataque, el equipo aurinegro. Ahora de vuelta va a ser el golpe de manos correspondiente a Guaraní, que hasta ahora está sin ideas a la hora de pasar el 3/4 de cancha. Así que estamos prácticamente viendo un monólogo Olimpia que va al ataque, recupera bien Guaraní. Sale desde atrás el arquero aborigen. Ahora se viene de vuelta, intenta Cartes. Cartes tocó para qué, para Mendoñoki. Mendoñoki dentro del área. Tocó para el señor Mario, no puede. Malerquiña, viene el central, aborigen. Va tocando, se viene el contragolpe ahora. Intenta el equipo de aborigen, quiere su primera chance. Arriba. Marca bien por allí Juanse. Estamos hablando de Savage. Abre por izquierda. La tiene José Marín. Gran oportunidad que falló ahí Mendoñoki. Mauri tenía para pegarle al arco y terminó tocando al costado. Yo creo que tenía para definir. Cuidado con Are 07, intenta ganar allá de fondo, mete para Olimpia, Mendoñoki, le queda ahora a Samu, Marín mete el pase por arriba. De Olimpia Esports, ahí justamente de vuelta Mario, aparecía gran pase de José Marín, ahí cuando nadie marcaba estaba solo el delantero olimpista. Y de vuelta define de cabeza con mucha soledad, marca el primer Olimpia Esports y ahora quita del medio Guaraní el equipo aborígenato. Y venía avisando Olimpia, Mauri, en las últimas jugadas era el que más peligro llevaba al arco rival. Un gran pase por arriba para definir de cabeza en un centro o un pase a la cabeza frontal donde la defensa de Guaraní quedó muy estática, Mauri, y le permite así marcar el primer gol a Olimpia, se pone arriba en esta gran final. Sí, señor, se viene Savage Spurs, lo tiene Rodrigo, Are 07 por la derecha, otra vez, no contento con el primero, busca el segundo, el decano. Are 07, engancha muy bien, toca largo, la intenta por allí Mendoñoki, no puede dominar, recupera por allí de vuelta, ahí justamente. Mati Bautista, sí, así es, buen dato, me olvidé de su user. Mati Bautista intentaba, José Marín. Intenta el medio ahora, la tiene Mati. Mati para quién, para Are 07, mete largo, intentaba por allí. Mendoñoki, atento, Malerquiña, que está siendo protagonista en la defensa aborígenato. Y está siendo un protagonista, Mauri, pero qué peligro, cómo se agrupa Guaraní. Están prácticamente los 10 en el área propia y solamente queda Miguel del otro lado. Qué bien el pase de José Marín, le dio a Mendoñoki, que está de espalda al arco, tiene que salir del área. Ahora de vuelta para Mario Fandes, que fue el autor del primer gol y del único tanto de este encuentro hasta ahora. Intenta Olimpia por el sector derecho, le queda de vuelta Fandes. Intenta el conjunto de Cano, que recordemos que esto es un partido ida y vuelta, señoras y señores. Copa Integración y esa. José Marín mete al medio, intenta Mati Bautista, filtra bien para Cartes, que está dentro del área, otra vez para Mati Bautista, al medio. Intenta de vuelta Olimpia con todo, está en el semicírculo. Ahora Mendoñoki de espalda al arco. Le queda de vuelta a Are, el remate. El arquero Salvador. Importantísimo lo que hizo el portero aurinegro, sacando lo que parecía el segundo ato.
Y parece cuestión de tiempo que caiga el segundo gol de Olimpia, Mauri, porque está quemando ese balón en el área de Aborigen. Sí, señor, se vendrá el tiro libre de esquina. Ya mete a Aldo. Bien por allí. Miguel es el encargado, el que está haciendo el... De Heini. Ese Eni, ahí me había olvidado la palabra que utilizaban, el Eni. Miguel, que también Miguel en su momento fue gran protagonista también de las distintas ligas del torneo de FIFA Paraguay. Y se viene Mati, Samu Riveros, José Marín engancha, está dentro de la escena, Olimpia con todo. Intentaba la personal, marca bien Papu, recupera por allí el equipo aborigen. Intenta ahora el contragolpe, mete largo el pase, cuidado que está solo Miguel. Estaba bien el arquero Juanse. Ahí va saliendo desde atrás y de vuelta. Otra llegada, pero sin mucho peligro del equipo aborigen, Nato. Y se resuma eso el ataque de Aborigen, Mauri, a apostar a una contra para que Miguel pueda explotar esa velocidad de su pro player en esa delantera, para pegarle una corrida y aprovechar ese espacio que se va generando, porque Olimpia adelanta mucho sus líneas. Se viene Aldo de vuelta, Aldo está arriba, no podía, rebota la pelota. Va a tener allí Samu, toca lo corto, ¿para quién? Para Mendoza, el señor Mendoñoki, está cerca del banderín del córner, hace el firulete, le gusta eso, le quedó el rebote a Aldo, pero recupera bien el equipo aborigen, intenta el contragolpe ahora, se viene por allí Miguel, toca para Búho, que no podía con la persona, le queda, cuidado, rebota Miguel, Miguel quiere el empate, ¡oh! El equipo aborigen se durmió la defensa de Cana, se durmió por allí el Sabas, aprovechó bien el espacio, Miguel el espacio vacío, la mandó guardar el delantero aborigen, y cuando ya parecía que se cerraba la presión de la primera etapa, aparece ese gran disparo inatajable, y el aborigen empata el partido, Ato. Y lo veníamos marcando, Mauri, era la carta de gol que presentaba Aborigen en este partido, era lo más peligroso que estaba teniendo en ataque, y Miguel aprovechó muy bien esa desconcentración en la defensa de Olimpia y terminó marcando de zurda junto al palo el 1-1 antes de que se vaya este primer tiempo. Sí, señor, así mismo estamos viviendo la final Copa Integración, señoras y señores. Aborigen frente a Olimpia eSports. Qué gran gol de Miguel, ¿eh? Cuando parecía que se diluía la jugada, aparecía allí Miguel, pescador de río revuelto, y un sablazo imposible para el arquero que no pudo hacer nada. Gran definición de Miguel, de esto que, bueno, es una característica de él. Obviamente habla muy bien también de su nivel de juego, como siempre. Estos son los jugadores que no te perdonan un mano a mano prácticamente, Ato. Y es muy peligroso, Mauri, más aún cuando encara a ese defensor central tan alto que tiene Olimpia en la carrera. Es muy difícil que pueda atacar al pro de Miguel. Sí, señor, ya se arrancan nuevamente los segundos 45 minutos. Olimpia herido, prácticamente la primera que tuvo Guaraní la mandó guardar. Se viene por allí Marín, intenta Mati Bautista, se viene Marín, intentaba ingresar al área, marcaba bien la defensa, se viene ahora con todo Búho. Búho que mete largo el pase, cuidado para Miguel, cuidado con Miguel por arriba. ¡Brazo! ¡Gol! ¡Qué golazo, señoras y señores! Gran pase de Búho. Muy bien, se hizo la diagonal por allí Miguel, le ganó en el mano a mano a Sabas. Y por arriba, nada que hacer para el arquero. Agarra la capa y se viste de Miguelito. Marca el segundo tanto Aborigen, marca el segundo tanto personal. Y Guaraní lo da vuelta rápidamente en el segundo tiempo. El Aborigen gana 2-1 a todo. Espectacular jugada de Aborigen, Mauri, para dar vuelta a este partido. Y ojo, cuidado. Cuidado con Cartes, hizo la enganchó, metió, gana de fondo, metió el pase de la muerte. Atento, estaba Rick franjeado, el franjeado que está jugando contra su equipo, increíble. Así que... Te decía, Mauri, gran pase de Hugo, aprovechando ese espacio a la espalda del defensor que decíamos. En la carrera es mucho más rápido el pro de Miguel, aprovechó esos metros que ganó en la carrera y definió por arriba, porque el arquero había salido a achicar y quedó a mitad de camino. Un gran gol de Aborigen que se pone arriba en este partido. Sí, señor, quiere consagrarse campeón del equipo del Papu y cuidado, intenta el que rebota Fandes, quiere su segundo, le dio a Mati, abusó allí con el enganche, no le pegó nunca Bautista, tuvo en sus pies el empate, pero no hay chances con Malep Quiña, que no deja prácticamente lugar a dudas y quita, obviamente,
el pelotazo cuando hay que hacer, Ato, como a lo Mansur, a lo Julio Mansur en su época. Hay momentos donde la pelota quema, Mauri, hay que sacar. Cuidado el remate al travesaño, increíble, qué cerca que estuvo de vuelta el Decano para empatar. Qué remate, qué lindo que está el partido. Esto sigue 2-1 a favor del Aborigen, Ato. Y más abierto que nunca, Mauri, porque es Olimpia el que sigue teniendo ese protagonismo, está teniendo los ataques más peligrosos. Sí, señor, se viene ahora de vuelta. Miguel, cuidado que estaba encarando ya en offside, fuera de juego, el delantero Aborigen. Ahora va saliendo de vuelta Olimpia desde atrás. Mario Fandes, toca para Mati Bautista, está en 3/4 de cancha, recibe José Marín, otra vez para Samu, marca por allí, viene el Aborigen, sale ahora de vuelta el equipo aurinegro, intenta por allí Miguel, el autor de los 2 goles, el Búho. Búho de balón que mete otro gran pase. Ahora sí, Pulpo. Ya parece como un líbero más prácticamente para tratar de cortar esos muy buenos pases que hace el señor Búho, Ato, ¿eh? Y hay que anticipar esa jugada por parte de Olimpia, o si no, siempre va a quedar mano a mano Miguel, porque hace muy bien la pared con Búho metiendo ese pase por arriba. Cuidado que se viene de vuelta Aldo, metió el pase, no prospera la jugada, iba saliendo desde atrás el equipo aborigen, se viene el contragolpe, está jugando al contragolpe el equipo aurinegro, no hay duda, protagonista, monólogo prácticamente de Olimpia, cuidado que se viene Mendoñoqui, está dentro de Mendoñoqui, remate tapado por la defensa, y el remate del señor Aldo que se va por arriba, otra insinuación, otra llegada con olor a gol del equipo de Cano, va saliendo el aborigen de vuelta desde atrás, intentaba el pase, marca bien Olimpia de vuelta, recupera bien el Búho. Búho lanza la pelota, rebota en Samu Riveros. La tiene por allí Mendoñoqui. Muy bien allí Rick franjeado de vuelta, actuando como Salvador. José Marín tocó para Mendoñoqui que mete el pase por arriba. ¡Ah! Juanga le queda rebota a Mendoñoqui. Increíble lo que se comió Mendoñoqui. Estaba prácticamente de cara al gol en el punto penal. Qué cerca, cómo falló eso, increíble lo de Mendoñoqui, Ato. Increíble, Mauri, la pelota le quedó picando, le quedó a pedir este balón que se fue muy alto por arriba del travesaño. Gran oportunidad desperdiciada por Olimpia, que cada vez va lamentando más todas estas chances que va perdiendo. Sí, señor, se viene Abel por allí, no podía. Ahora recupera de vuelta Mario Fandes para Olimpia. Juanjo Sanabria, que apareció poco hasta ahora como central. Uno de los mejores jugadores también de la comunidad FIFA Paraguay. Se viene Mati. Mati más atrás. ¿Para quién? Para José Marín. Mete el pase filtrado. ¿Para quién? Para Mendoñoqui. Le da Aldo. Cuidado. Casi le comen a la defensa de Guaraní. Presionaba con todo Olimpia, que está con mucha hambre de gol. No hay prácticamente espacio para salir jugando del equipo aborigen. Y la presión es altísima, Mauri, y el margen de error es mínimo. No pueden equivocarse en la salida porque puede costar muy caro para Ori. Sí, señor, se viene por allí Mati Bautista, tirado por el sector izquierdo, intenta el conjunto de Cano. José Marino, otra vez Ricardo Cartes está dentro de la Mendoñoqui. Parecía que tenía el remate. Para mí hizo un firulete de más, pero estuvo de vuelta muy bien la defensa. Malepquiña apareciendo de vuelta al central del equipo aborigen, diciéndole no a Mendoñoqui. Se viene a Olimpia de vuelta con Fantes, mete el centro por arriba. Atenta a la defensa. Ahora Mendoñoqui de vuelta metiendo la pelota al área. Le queda el rebote. Favorece al Decano. Y mete para Mendoñoqui por arriba. Rebota y hay córner. Otro tiro libre de esquina. Veremos cómo hace la jugada preparada de meter el centro largo. Ahí está. ¡Increíble! No, Mendoñoqui lo que se salvó en la no se puede creer. Ahí ya tiene que agarrar el control, dejar a un lado Mendoñoqui. No, imposible. Lo que acaba de fallar no tiene nombre. No sé si hay algún comentario que hacer al respecto, Ato. Y mucho que decir no hay, Mauri. La pelota le había quedado en los pies, el arco totalmente en blanco y tiró la pelota afuera. Increíble. Impresionante. Esto va directo No top a top 10. Cuidado, se viene otra vez Samu. Mete para Mendoñoqui que tiene su remate de vuelta. Mendoñoqui va a soñar con eso y le queda de vuelta el rebote al aborigen. Va saliendo Juan Galeano. Intenta ahora Rick franjeado. Guaraní que está jugando sin menospreciar lo que hizo. Bueno, así es, parece por lo menos. Me parece. El que le es el partido que puede aprovechar por todas las virtudes. Equipo aborigen de vuelta
Bueno, señoras y señores, seguimos. Estamos con algunos inconvenientes técnicos, pero ya terminó el partido, señoras y señores. Este primer encuentro a favor del Aborigen, que se lleva la ventaja 2-1 con 2 goles del señor Miguel López, que bueno, dijo presente, grandes definiciones realmente del delantero Aborigen, que prácticamente es el único que está de cara al ataque. Lo aprovechó los momentos que tuvo el Aborigen, las mandó guardar y ahí vemos 12 tiros a 2. La estadística finalmente, realmente un monólogo de Olimpia que no aprovechó las que tuvo. Mendoñoki sobre todo tuvo una chance clarísima, arco libre, todas las chances para definir y falló el delantero de Olimpia. Y Miguel, sin embargo, no perdonó y gracias a su gran actuación está ganando 2-1 el equipo aurinegro, Ato. Así es, Mauri, realmente 100% de efectividad por parte de Aborigen. Jugó un partido que le convenía esperar y salir de contra y le salió perfecto, porque las dos chances que tuvo Miguel, una aprovechando un error en la defensa del Decano, marcando antes de que termine ese primer tiempo el 1-1, y en la segunda oportunidad que tuvieron con una gran jugada que pudo armar con Búho, lo pudo definir por arriba del arquero. Ahora podemos ver los goles. Acá el segundo, una definición perfecta por encima del arquero, que marcaba ese 2-1 y le estaba dando la victoria parcial a Guaraní en ese momento, que luego realmente el partido se le hizo muy largo, porque Olimpia se le fue encima y no terminó empatando el partido de milagro, porque realmente fue un milagro lo que ocurrió en el área de Aborigen con esa última pelota donde el jugador de Olimpia tuvo para marcar y terminó tirando afuera con el arco totalmente desguarnecido. Y tenemos un segundo partido, Mauri, que puede pasar absolutamente cualquier cosa porque la llave está muy abierta. Sí, señor, ya vamos a ir al partido final. ¿Qué pasa si, me imagino que si hay empate, vamos a ir a un tercer partido seguramente, Ato? Ronald y Ato, no sé, que se podríamos confirmar, seguramente como en todas las ocasiones. Sí, señor, No hay vamos a ir diferencia de gol. entonces. Yo creo que sí, diferencia de gol sí hay. Normalmente suele haber, si mal no recuerdo, no sé. Pero sí hay diferencia de gol. Bueno, genial, genial. Muchísimas gracias a la gente que está prendida. 50 personas viéndonos actualmente, ya expectantes a esta gran final. Que bueno, ya esto será, podríamos decir, ya toda la carne al asador, Ato. Ya no hay vuelta atrás. Ya no habrá una revancha. Son los últimos 90 minutos. Hay que dejar el todo por el todo. Y así es, Mauri, yo creo que vamos a ver más de lo que vimos en este primer partido. Va a ser más de lo mismo porque Guaraní, Aborigen, tiene este estilo de juego donde sabe aguantar, sabe salir de contra, y Olimpia tiene el juego de posesión, el juego agresivo, presión arriba, y vamos a ver más de lo mismo. Vamos a ver qué tan fino se encuentra Olimpia en este segundo partido para ver si puede dar vuelta esta serie que por ahora está llevando el campeonato Aborigen. Increíble, estoy, no sé, quiero que me pellizquen ahora mismo, estoy soñando, están transmitiendo en 1080, Los muchachos, un internet de locos, el que está transmitiendo, creo que es José Marín, Ronald, sí, José Marín, el que va a transmitir ahora. Así que realmente muy buena calidad la que tendremos, señoras y señores. Muchísimas gracias a todos los que están haciendo posible que estemos el día de hoy justamente para transmitir esta gran final de la Copa Integración IESA, que tiene como protagonistas tanto al conjunto de Olimpia eSports como al Aborigen, que bueno, está hasta ahora con la ventaja 2-1 a favor, con 2 goles de Miguel López, su gran figura sin duda. También Búho, que bueno, metió un pase a lo Zinedine Zidane en su mejor momento. Gran pase filtrado por arriba y mejor la definición de Miguel. Veremos si Mendoñoki también afina un poco la puntería para este partido revancha. Lo necesita su equipo, Ato. Lo necesita su equipo, lo necesita él también para confianza, porque de repente cuando el arco se te cierra, Mauri, es increíble cómo de repente no quiere entrar el balón. Jugadas que antes metías con mucha facilidad, se tenía mucho, y bueno, eso de repente te juega en la confianza, y Mendoñoki sabemos que es un gran jugador, pero este primer partido le costó muchísimo. Así es, así mismo, saludamos a Gorila que sigue hablando a full en el chat, a Gabriel Gonza, a Ale Barrientos también, a la gente que se fue sumando a lo largo de la transmisión.
mucha gente realmente prendidos. Obviamente Clubes Pro, una pasión, como se sabe, Ato, una pasión lo de Clubes Pro siempre. Es una pasión distinta, Mauri, es algo que le reúne a muchos players en un mismo partido, es una modalidad de juego que realmente le gusta mucho a los muchachos. Sí, señor, ya estamos en la sala previa al gran partido, a la gran definición de esta final, Integración, Copa Integración y esa. Vamos a ver cómo le va esta vez al conjunto de Cano, a Olimpia Esports. Y ya tenemos las imágenes previas al cotejo. Ya va a arrancar, señoras y señores. Vamos a ver primeramente la Aborigen. Ya lo hace Miguel. Tocó para Paquetá. Y de vuelta. Estamos aquí para vivir esta gran final de la Copa Integración y esa. Y Aborigen tendrá la primera chance de ataque. Ahí rebota la pelota y hay lateral inofensiva. Ya se va a encargar Eusebio. Ahí va a ser el pase por allí el Aborigen. Prefiere buscar allí un poco de tiempo. Tocó para Miguel. El Sanabria recupera bien. Se viene para el conjunto de Cano. Con Ferpa. Y se viene por izquierda Marín. José. Ahora Mendoza. Cuidado con Mendoñoki. Mendoñoki intenta, ingresa al área. Mete el centro para Marín. Marín. Bajó la pelota. ¡Ah! Tapadón del arquero. Tapadón del arquero. Realmente impresionante cuando parecía el primero de Olimpia. Primera llegada a Olimpia a los 4 minutos prácticamente. Inventía el centro, no podía. Marca Ben Malepka. Le queda el rebote de vuelta al conjunto de Cano para Mendoñoki. Está dentro del área. Mendoñoki. Abusa Mendoñoki con los piruletes. Y de vuelta pierde otra gran chance el equipo del Decano para tratar de abrir el marcador, Ato. Y empezó con todo nuevamente Mauri y Olimpia. Por arriba el juego que le está resultando por ahora, Olimpia ganan esos duelos aéreos en el área de Aborigen. Cuidado que ingresa la pelota con Miguel al área. Samu se viste de héroe y saca la pelota cuando Miguel de vuelta prácticamente que es infalible dentro del área. Tuvo la chance, estuvo allí la pierna salvadora. E intenta de vuelta el equipo Aborigen. Le queda el rebote a Papu. Va a ser el encargado del golpe de manos. Le da a Miguel, está dentro de la Miguel, enganchó Miguel. Bien Samu de vuelta, apareciendo y poniendo la pierna. Ahí se viene el contragolpe el equipo de Cano. Por izquierda se encuentra Ferpe. Es Ferpe, me dice Sabita Vázquez. Cuidado que intenta ganar raya de fondo. Mete al medio para Marín. Otra vez para Ferpe. Marca bien Papu. Y le queda ahora a Paquetá. Mete largo el pelotazo buscando a Miguel. Pelea por allí. Intenta, está solo prácticamente contra el mundo. El señor Miguel que tiene que verse bailar con la más fea de la noche sin duda, Ato, ¿eh? Y sí, Mauri, pero bueno, está acostumbrado. Por lo que veo yo, juegan mucho a ese pelotazo. Cuidado con Cartes que está dentro del área. Intenta la Olimpia. Sale ahora del área Ricardo Cartes. Intenta la personal que bien la hizo. Enganchó. Y le quedó la pelota dentro del área para Mendoza. Increíble cómo parece que Mendoñoki hace una de más. No está fino sin duda. El día de hoy, el delantero de Olimpia. Y esto le está costando caro al conjunto franjeado, Ato. Y está sumando mucho también la defensa de Guaraní, Mauri, de Aborigen Mauri, porque está tapando muchísimo esos remates que quedan en el área. Así es, cuidado con Ferpa. Mete el pase al medio. Ahí saca de vuelta la defensa Aborigen. Le queda, intenta Miguel. Recupera de vuelta Olimpia. Pelea por allí Marín. Malepquiña. Muy bien. Ahora gana de vuelta Ferpa. Toca por allí. Le queda el rebote a Aldo Estigarribia. ¡Oh! ¡Gol! De Olimpia Esports. Aldo Estigarribia agarra el rebote. La manda a guardar. Imposible para el arquero Aborigen. Chance aprovechada 100% por el conjunto de Cano. Y esto está realmente que arde. Olimpia empata en el global. 2-2, 1-0 en el partido, Ato. Y es Aldo Estigarribia el jugador que termina empatando el partido, Mauri. No lo teníamos dentro de los posibles rematadores. Le quedó la pelota ahí en el área, le pega de zurda al primer palo. Inatajable para el arquero para marcar este 1-0 y ponerle un poco más de justicia a lo que estábamos viendo en este segundo partido. Sí, señor, cuidado, le queda la pelota a Mendoñoki, tocó para Ferpa dentro del área, se cayeron por allí 3 jugadores, se armó todo un despelote dentro del área, le queda el rebote a Samu, se viene de vuelta a Olimpia, Ferpa, al medio para Marín, de vuelta para Ferpa. ¡Gol! Olimpia Esports de vuelta, gran jugada dentro del área y con un poco de suerte rebota la pelota de los pies de Ferpa. No Ferpa, no party, decía en el chat, y así dice presente Ferpa, marca el segundo y con este gol está siendo campeón el conjunto de Cano, Ato.
Y te hablaba de la confianza, Mauricio. Abrió el arco para Olimpia. En la siguiente jugada, luego de haber marcado el 1-0, ya marca el 2-0, porque una gran conexión por el medio de la defensa de Guaraní le permite meter este segundo gol a Ferpa. 2-0, un partido que se le está poniendo de color muy oscuro a Guaraní. Sí, señor. Cuidado con Mendo Ñoqui. Ahora encima me tiran la información de que el plantel de Olimpia no cobra hace 5 meses. Están jugando a puro huevo, a puro amor a la camiseta. Sigue el Chori. ¿Tocó para quién? Para Ferpa. De vuelta, Ferpa. Ahí están, señores y señores. Hizo un caño. Llamó al plomero Ferpa. Iba a ser el encargado de vuelta. A ver quién es. José Marín. No, es Cartes, el encargado. El zurdo. Vamos a ver, Cartes. ¡Vamos! ¡Gol! De Olimpia, que de vuelta aumenta el marcador. Parece que se acordaron de jugar ahora los muchachos, se acordaron de cómo meter goles. Y esto está 3-0. Se va convirtiendo en goleado y cuidado que se viene dando de vuelta. ¡Ah! Otra vez Olimpia muy cerca del cuarto. Que algún descuento del Aborigénato. Y qué ironía, Mauri, que sea Cartes el apellido del tercer gol de Olimpia para estar dándole por ahora el campeonato en esta Copa de Integración y esa a Olimpia eSport. Sí, señor, cuidado, se viene ahora de vuelta. Hay un tiro libre a favor del conjunto franjeado. El encargado será el José Marín, mete el tiro. Bien posicionado el arquero aborigen, el arquero de Guaraní, que ahora está prácticamente knockout. El equipo aurinegro, ¿qué tiene que hacer para tratar de descontar por lo menos en lo que resta de este primer tiempo, Ato? Y en este primer tiempo yo creo que sería genial para Aborigen por lo menos marcar un gol y estar a tiro de empate. ¡Cuidado, Miguel! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Aborigen! Y de vuelta Miguel López, el héroe, el salvador aborigen. Te escucharon, parece, los muchachos. Quería que marquen un gol. Y en el instante prácticamente marcó Miguel. Gran jugada personal dentro del área, dejando a unos cuantos por el camino. Descuenta el Aborigen y esto está realmente candente, Ato. Importantísimo el descuento que mete ahora a Aborigen, porque esto le deja a tiro de empate, Mauri, un 3-1 que en el segundo tiempo puede pasar cualquier cosa. Aborigen con un gol está empatando nuevamente la serie. Tiene Cartes dentro del área, Cartes se engancha, busca compañía, vuelve a ganar allá de fondo, Cartes mete el centro. Y hay córner, estamos ya en la etapa final del primer tiempo. 42 minutos y monedas. Aldo toca corto para Mendo Ñoqui. Para Cartes, mete el centro largo. ¡Golazo! ¡Gol de Olimpia eSports! ¡Qué golazo! Jugada preparada por el sector izquierdo y un centro pasado que encontró a Rodrigo Vázquez, que no esperó nada, no dijo que aquí es mi momento y no esperó que pique la pelota de aire, agarró y un bombazo inatajable para el arquero de Guaraní. Y esto está 4-1 a favor de Olimpia. Golazo, Mauri, un gran centro al segundo palo y de volea le prende a ese balón Rodrigo Vázquez para marcar el 4-1, un 3-0, digamos, 3 goles de diferencia en este primer tiempo para Olimpia, que fue realmente amplio ganador de estos primeros 45 minutos. Se le abrió el arco a los 18 minutos más o menos de este primer tiempo y eso le permitió meter todos los otros goles a Olimpia. Una tímida reacción de Aborigen con Miguel ahí marcando ese descuento donde probablemente se iba a ir con una ventaja más corta al descanso, pero bueno, un 4-1 de Olimpia que va pintando muy difícil esto para Aborigen para que lo pueda remontar, porque desde el juego Olimpia es más y lo está traduciendo al marcador. Así es, vamos a ver si aparece algún chispazo de vuelta de Búho, de Miguel, para tratar de descontar lo antes posible, porque con esta victoria, 3 goles de diferencia, 2 en el global a favor de Olimpia. Esto está realmente muy, muy interesante. Vamos a ver en qué finalmente termina. No, perdón, son 3 goles de diferencia. La verdad, sí, sería 5-2 en el global. ¿Está bien? Sí, 5-3 en el global, perdón, 5-3. Así que realmente importante el partido, la gran final de la Copa Integración IESA que estamos viviendo. Y se viene de vuelta Chori para Olimpia. Ya arrancó el segundo tiempo. Intenta por allí Ferpa.
Ferpa que no jugó en el primer partido y cuidado, le queda de vuelta a Ferpa. El remate está dentro del área. Epa, el pase. Estaba complicado el arquero, zafó bien. Estuvo cerca por allí de vuelta Olimpia, que parece que se repite una réplica prácticamente de lo que vimos en ese primer periodo, Bato. Y Olimpia no sabe jugar de otra forma, Mauri, tiene que tener el balón, es agresivo, busca recuperar rápido la pelota, y Aborigen veremos cómo se siente en este nuevo rol que tiene que cumplir ahora, saliendo a buscar el descuento. Sí, señor, se viene ahora de vuelta Guaratí, el Aborigen que quiere descontar. Se viene por allí Eusebio. Intenta a Benijeje, Fernando con el balón al medio. ¡Oh! ¡Qué mal cabeceó Eusebio! Parecía que tenía la cabeza tipo Minecraft, cabeza cuadrada. No pudo apuntar nunca. Todos los puntos de remate le apuntó a cualquier otra cosa menos a cabezas. Sí, señor. De vuelta ahora el equipo de Cano con la pelota. Lateral, Chori. Ya lo hace, rebota en Fernando. Va a haber de vuelta lateral en medio campo para el equipo franqueado. Tiene los gráficos de Play 1 el que acaba de cabecear. Sí, sí, señor. Ahora se viene de vuelta Miguel. Intenta el Aborigen que está herido. Intenta buscar de vuelta el descuento. Intentaba Papu, le queda rebote a Samu. Sale Olimpia desde atrás. El Sanabria. Y ahí vemos cómo presiona ahora a Guaraní, Mauri. Claro, no le queda de otra. A salir a buscar el descuento. A Benijeje, Eusebio. Tocó para Miguel. Intentaba el tiro colocado, pero se ponía bien por allí la defensa olimpista. Le queda Mendoñoki. Gran contragolpe ahora para el equipo franqueado. Cuidado que tiene espacio. Quiere ganar Mendoñoki. Intenta ganar allá de fondo. Mendoñoki prefiere frenar. Ante la marca. Toca atrás para Aldo Estigarribia. De vuelta con el esférico Samu. Tocó para Ferpa. Cuidado con Ferpa. Toca para Marín. Toca para el Chori. El Chori. Increíble. Le ha de querer matar Chori a Mendoñoki. Le quitó el remate a su propio compañero. Obviamente no es el partido de Mendoñoki. No es la llave. Está pasándola mal Santi Mendoza, Ato. Y acá Juanjo Sanabria se acaba de sacrificar por el equipo Mauri, acaba de cortar con una gran patada para que no pase a mayores ese contragolpe. Sí, señor. Estaba de vuelta recuperando bien Olimpia con el Chori. Aldo Estigarribia saliendo desde atrás. Ya se encuentra en campo rival. Tocó para Samu. Se alarga el balón para el Mendoza, que tiene que salir un poco del área a recibir. Está poniendo como corresponde la pelota en el freezer el conjunto de Cano, que es lo que le conviene sin duda. Chori, Aldo Estigarribia no podía. Rebota la pelota, ahí lateral en defensa. En ataque, perdón, le queda Mendoñoki. Cuidado que está dentro del área. Tocó para el Chori enganchó. El Chori para el gol, toca atrás. Se equivocó bien Malepka. Estaba bien ubicado el central Aborigen. Y de vuelta a Olimpia, muy cerca del quinto, Ato. Muy cerca y muy atento en esa última jugada al central de Guaraní para cortar y salir jugando. Cuidado que se viene Paquetá, tocó para arriba. ¿Para quién? No podía el jugador Aborigen. Y va saliendo de atrás Marín. Muy bien, Ferpa. Qué calidad, señoras y señores. Le dio Aldo. Y se viene Chori. Y cuidado que es 4 contra 3. Abre por derecha para Marín. Está dentro del área. Los Estigarribia. Sale un poco del vértice. Ahora vuelve a salir del área. Toca para Samu, que se lanzó el ataque. Ahora para el Chori. El Chori está de espalda al arco. Recupera, presiona bien por allí el Aborigen. Le queda el rebote de vuelta a Chori. Y ahora para Ferpa, que está dentro del área. Prefiere salir y juega para Marín. Otra vez para Ferpa. Malepka saliendo bien el equipo Aborigen. Y se viene el contragolpe. Con el de Captain Papu. Intenta por allí Paquetá. Mete el pase para Miguel. Cuidado que este sabe. Miguel. Gran salvada y le queda el Papu afuera. Era prácticamente el descuento. Qué cerca que estuvo el Aborigen. Y estuvo muy cerca el segundo del equipo aurinegro, Ato. Y parecía que estaba en offside Miguel en esa última jugada, Mauri, pero no, estaba habilitado y perdió una gran chance de poder descontar en esta gran final. Mauri le salió muy bien a atorar al arquero y cumplió con su objetivo. Otra vez gran pase de Paquetá, que es el señor Búho. Muy buen encuentro realmente hasta ahora. Grandes pases del señor, que es compañero en ataque del Miguel López. Intenta de vuelta el Aborigen. Y se viene Miguel, qué bien bajó. Ahí intenta y marca bien Rodrigo, el autor del último gol de Olimpia. Y de vuelta le queda el rebote a Miguel. Miguel está dentro del área para el Aborigen. Tocó para el señor Búho. Enganchó, hizo una además y recupera bien el equipo franqueado. Se viene ahora Ferpa. Baja la pelota con alguna dificultad. No llega a su compañero. Y es ahí lateral en defensa, en el medio sector específicamente, para el equipo Aborigen. Que se le está acabando el tiempo, Ato. Tiene que hacer algo lo antes posible para seguir luchando y estar expectantes al resultado. Y marca bien Malvequiña, y hasta ahora no hay, parece, signos de que esto vaya a cambiar, Ato.
Y su mayor rival es el reloj, Mauri, porque se le está acabando el tiempo y no está descontando, porque recordemos que tiene que descontar y luego le faltaría un gol para empatar la serie. Cuidado, se viene el Chori. Malepka de vuelta, 82 minutos, señoras y señores. Estamos ya en la parte final, sin duda. Recupera de vuelta Rodrigo. Toca al medio para Marín. José mete el pase al medio. Intentaba y hay falta, dice el árbitro. Y va a haber tiro libre en el 3/4 de cancha para Olimpia. Marín. Tocó para quién, para Ferpa, está en el semicírculo. Bien Malepka, bien parado. Y se viene el contragolpe de Eusebio. Se equivoca en el pase. Atento está por allí Sanabria. Juanjo que toca bien para Marín. Por izquierda se viene Olimpia. La tiene por allí Cartes. Ricardo al medio. Muy bien para Santi que quiere su gol. Mendoza. Tocó para el Chori. A ver, dije, muy bien por allí. Pero le queda el rebote de vuelta al equipo de Decano. Y de vuelta Chori. Un gran pase para Cartes. No podía dominar. Pero le queda rebote de vuelta a Marín. Sale Olimpia. Que está hasta ahora metiendo. El de a punto del quinto. ¡Oh! Le queda rebote y gol. ¡Gol! Olimpia, señoras y señores, poniendo cifra definitiva. La frutillita del postre, sin duda, el rebote que favorece a Olimpia. Y de esta manera Ricardo Cartes, con ayuda de la defensa aborigen, marca el quinto. Y ya podemos decir sin problema alguno, Olimpia eSports campeón de la Copa Integración y exacto. Final líquida, Mauri, ese último balón que pega en el defensor de Aborigen y desafortunadamente para el equipo aurinegro termina en el fondo de su arco sentenciando lo que es el 5-1 en esta final de vuelta y coronando así a Olimpia eSports campeón de esta Copa Integración de IES. Sí, señor, felicitaciones al conjunto decano, Olimpia eSports campeón, señoras y señores. Gran resultado, como bien decíamos, se acordaron de meter cómo se metían los goles los jugadores del equipo franqueado y de esa manera fueron protagonistas de esta gran final y marcaron 5 goles nada más y nada menos en el partido de vuelta y esto obviamente le valió para consagrarse campeón de la Copa Integración, así que felicitaciones al equipo decano, muy bien también lo de Guaraní, especialmente lo de Miguel que se mandó una llave casi perfecta, lastimosamente su equipo no acompañó, pero muy interesante lo que vimos el día de hoy, Ato. Un gran duelo, Mauri, un choque de estilos muy marcados en los dos partidos. Guaraní apostando a lo que le convenía, le salió muy bien en el primer partido. Un segundo partido donde Olimpia por fin pudo transmitir en el marcador todo lo que había insinuado en el primer partido. Se le abrió el arco muy tempranamente a los 19 minutos de ese segundo partido y desde ese momento fue dominador de todo el juego. Metió 4 goles en ese primer tiempo y con eso ya prácticamente definió la serie a su favor y así se lleva muy merecidamente esta copa. Sí, señor, muchísimas gracias a la gente que estuvo prendida a esta gran final. Muy bien, como siempre, volver a las raíces, volver a transmitir partidos de clubes pro. Muy interesante realmente además el encuentro, así que vamos poniendo punto final a esta gran transmisión. Agradecemos de vuelta a la gente que estuvo presente en el chat, obviamente también a Cevita Vázquez que estuvo con el tema de la producción y demás, con toda la coordinación, así que también muchísimas gracias y felicitaciones también por la organización del torneo, también gracias al señor Ronald Melgarejo por la puesta en escena y obviamente también a mi compañero del día de hoy, como siempre, el señor Ricardo Ato Vázquez. Ricardo, muchas gracias. Asimismo, Mauri, muchísimas gracias a todos los que hacen posible esta clase de torneos que hace lo que bien dice el nombre, ¿verdad? La integración de toda esta comunidad y gracias a Cevita por la invitación a este torneo, a Ronald por la puesta en punto, a vos por siempre la compañía de siempre y un saludo para todos los que estuvieron mirando esta noche y nos estamos volviendo a reencontrar en el 2022, Mauri, porque esta es la última transmisión del año. Sí, señor, ya está a la vuelta de la esquina el nuevo año, así que aprovechamos para ya felicitar también por Navidad, Nochebuena, todo lo que se viene esta semana. Felicitaciones a todos los que están viendo y también a todos los compañeros. Así que muchísimas gracias. Lo dejamos para que sigan disfrutando de su jornada el día de hoy. Estaremos obviamente en contacto a través de las redes, cualquier cosa. Así que estaremos siempre presentes para todos ustedes. Nos reencontramos en la próxima edición. Muchísimas gracias. Chau.